que tiene en cuenta varias variables y lo que sustenta es la importancia de poder tener velocidades constantes de viaje. Fíjense, cada una de estas curvas representa distancias de viaje, ¿sí? Desde 150, la más elevada, ¿sí? Esa curva corresponde a 150, a un viaje de 400 kilómetros. En el eje de las abscisas tenemos velocidades en kilómetros por hora y tiempos de recorrido en el otro eje. ¿Qué pueden llegar o cuál es la importancia de este gráfico en cuanto a su lectura? Fíjense que a velocidades bajas, ¿sí?, los tiempos de recorrido tienen un cambio significativo, o sea, se reducen de manera significativa los tiempos de viaje para una misma distancia de recorrido, ¿sí? Si nosotros queremos hacer 400 kilómetros, por ejemplo, obviamente, si vamos a 20, vamos a demorar 7 horas y media, y si vamos a 40, vamos a demorar 3 horas y media, o sea, 3 horas 75, en relación directa a velocidad constante, ¿sí? Pero fíjense cómo o sea, vamos a demorar la mitad que si vamos a 20. Pero fíjense cómo a medida que vamos incrementando la velocidad, siempre manteniendo la velocidad de viaje constante, esas reducciones de viaje tienden a ser o sea, tienden a ser cero, asintóticamente a cero. Por lo tanto, hay muy poca diferencia en cuanto a ahorros de tiempo de viaje entre ir a 140 e ir a 120. Es muy poco el tiempo en que nosotros reducimos ese viaje, ¿sí? Pero sí es muy importante la reducción y ya vamos a ver, la reducción de esas velocidades frente a lo que es seguridad vial. Así que bueno, una primera observación, vuelvo a decir, es que alrededor de los 90 kilómetros por hora en adelante, las reducciones de viaje no son significativas frente a los tiempos de recorrido. Por lo tanto, es más importante mantener constante la velocidad de viaje más que la velocidad a la cual circulamos, ¿sí?, para ahorrar tiempo de viaje. Y ahora vamos a ver algunas otras velocidades, ¿sí?, definiciones de velocidades que nos van a ir permitiendo después hacer algunos desarrollos o algunos estudios. Lo primero y lo que seguramente ustedes se imaginan, una velocidad de punto es una velocidad a la cual circula un vehículo en un lugar determinado, ¿sí?, en un instante determinado. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sección, y nos podemos imaginar como cuando hicieron el censo de volúmenes, tienen una sección determinada, si tuvieran un radar, ¿sí?, ustedes estarían tomando la velocidad de punto del vehículo en esa sección, en ese instante. Esa es una de las velocidades o una de las definiciones de velocidad. Después tenemos una velocidad de tramo instantánea, ¿sí?, que es la velocidad con la cual están circulando un vehículo dentro de un tramo de estudio, ¿sí? Si nosotros tenemos un tramo de carretera o calle, podemos tener, por ejemplo, este vehículo acá, podemos tener otro vehículo en este sector, y bueno, cada uno de esos va a tener una velocidad de tramo instantánea, que no es que nosotros la estamos midiendo en una sección, sino que la estamos midiendo en un tramo, ¿sí? O sea, un vehículo dentro del tramo de estudio tiene una velocidad de tramo o una velocidad instantánea. Después tenemos la velocidad media temporal, que no es más que la media aritmétrica, o sea, el promedio de todas las velocidades de punto que pasan por una sección o una calle que se está estudiando durante un un intervalo de tiempo determinado. Entonces, esto va a ser lo que, por ejemplo, toman una sección, miden cierta cantidad de vehículos en esa sección durante un tiempo determinado, y el promedio de todas esas velocidades es la velocidad media temporal, ¿sí?
Después hay otra forma para poder determinar, porque esto obviamente se hace para cantidades bastante significativas de vehículos, ¿sí? Por lo tanto, se pueden llegar a determinar mediante velocidad de puntos agrupada. ¿Qué es esto? Supongamos que pasan 3 vehículos a 60 kilómetros por hora, 2 vehículos a 100 kilómetros por hora, bueno, haríamos 3 por 50 o 60, no sé qué lo que dije, más 2 por 100, la sumatoria de eso dividido la cantidad de vehículos. O sea, no es más que hacer agrupamientos por cantidad de vehículos que circulan a una velocidad de punto dada, vuelvo a decir, en una sección determinada de camino durante un intervalo de tiempo de estudio. ¿Sí? Y después tenemos la velocidad media espacial. La velocidad media espacial es el promedio, ¿sí? O la media aritmética de las velocidades instantáneas. O sea, de todas las velocidades, o sea, de las velocidades por las cuales, en las cuales están circulando los vehículos en un tramo de carretera en un determinado momento. O sea, como si nosotros sacaríamos una foto de arriba, diríamos, de una imagen satelital, y diríamos, bueno, en este tramo de 10 kilómetros de ruta tenemos 5 autos. Y sabríamos las velocidades instantáneas en esa foto, diríamos, en ese momento, en ese tramo de estudio. Entonces sabemos que en ese momento tal vehículo iba a tantos kilómetros por hora, el otro tanto, el otro tanto, el otro tanto. Entonces, ¿de qué se trata? Es una velocidad media del espacio, o sea, una velocidad media del tramo de estudio en un instante dado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre la velocidad media espacial y la velocidad media temporal? Porque es pregunta de examen. ¿Sí? Vuelvo a decir resumidamente, la velocidad media temporal es el promedio de las velocidades de los vehículos que pasan por una sección en estudio durante un tiempo determinado de estudio. Mientras que la velocidad media espacial es la velocidad promedio de los vehículos, ¿sí? Que están circulando en un tramo específico en un instante dado. O sea, como si sacaríamos una foto. Mientras que lo otro es pararnos en un lugar y medir durante un tiempo determinado. ¿Sí? Hay una diferencia, ya vamos a ver. Pero creo que fui claro. No sé, díganme si no. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bien. Seguro todos, no hay problema, lo vuelvo a explicar, pero si arrancamos ya no sabiendo esto, después se les va a complicar el resto, por eso digo. Si hay alguien que no entendió, por favor que lo diga, no hay problema, lo vuelvo a explicar. Digamos, la diferencia clave sería que uno se mide una determinada cantidad de tiempo en una sección limitada y el otro es la sección es más amplia y el instante es uno solo, digamos. Sí. En el caso, o sea, vuelvo a decir, en el caso de fíjense la definición misma, media temporal, o sea, durante un tiempo dado en un lugar determinado. ¿Sí? O sea, de todos los vehículos que pasan por un lugar determinado, yo voy a hacer el promedio de las velocidades de todos los que pasan durante un tiempo dado. O sea, mido durante una hora en la esquina de la facultad. Mido las velocidades de todos los vehículos que pasan durante una hora. El promedio de todas esas velocidades va a ser la media temporal. ¿Sí? Diferente a la media espacial. ¿Qué sería la media espacial? En este caso, por ejemplo, sería, si yo pudiera determinar, que es difícil de medirlo en la práctica, ya vamos a ver cómo podemos llegar a eso, pero digo, ¿cuál sería la definición? Suponiendo que podemos, en un instante dado, yo quiero saber ahora por ejemplo, a las 4:44 y tantos segundos, en este momento, en este preciso momento, en este instante, ¿cuál es la velocidad media de todos los autos que están en la avenida Almafuerte? Entonces tendría que tener, de algún modo, tendría que medir todas las velocidades, no importa dónde estén, tienen que estar en cualquier lugar de la avenida Almafuerte.
¿sí? Entonces, todas esas velocidades, el promedio de todos los vehículos que están dentro del tramo en este instante dado, ¿sí? Es la velocidad media espacial. Difiere. Hay una gran diferencia entre unas y otras. Bien. ¿De qué nos sirve esto? ¿O cómo lo podemos determinar? Porque la media espacial, claramente, es muy difícil de determinar. ¿Cómo hacemos para medir todos los vehículos que están en un tramo? Ni siquiera, o sea, ni siquiera podemos estar en todo el tramo a la vez. Entonces es muy difícil. Pero se puede llegar desde la matemática. ¿Cómo? Tomando la velocidad media espacial como la distancia dividido el tiempo medio que toman todos los recorridos, o sea, todo el tiempo medio de recorrido de los vehículos, que no es más que el tiempo empleado por el vehículo I, o sea, de todos los vehículos, dividido la cantidad de vehículos. O sea, este es el tiempo promedio que emplean todos los vehículos en circular por ese lugar. Lo voy a explicar de nuevo. Supónganse que nos vamos a una ruta. Estamos en una sección dada y nosotros podemos tomar la velocidad de punto, la tomamos. Acuérdense, velocidad de punto es en una sección, en un instante. Tac, la tomé, listo, este pasó a 50. Ya está, esa es la velocidad de punto. Bien. La velocidad de tramo sería, si nosotros, por ejemplo, de esa ruta agarramos 2 kilómetros uniformes, ¿sí? 2 kilómetros de estudio a donde los vehículos se trasladan de manera uniforme. Entonces, la velocidad de tramo instantánea de un vehículo, yo la puedo medir. Si ese vehículo no varía su velocidad, debería ser la misma que la de punto si yo tomo en esta sección y el vehículo sigue circulando a la misma velocidad porque es uniforme, la de punto sería igual a la de tramo, en este caso, un solo vehículo. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo determinar esa velocidad de tramo instantánea de alguna manera simplificada? ¿Cómo? La distancia que recorre dividido el tiempo que demora en recorrerlo. ¿Sí? Esa sería una velocidad promedio del tramo para ese vehículo. ¿Sí? Bien. Acá estamos. Entonces, para un vehículo es fácil. El tema es que no va a ser lo mismo cuando nosotros pasamos a las velocidades medias. Ya vamos a ver por qué. En principio, la velocidad media temporal, ¿sí?, de todos los vehículos la podemos determinar. En una sección dada, durante cierto tiempo, supongamos 1 hora, tomamos las velocidades de punto de cada vehículo, o sea, las velocidades con las que pasan por una sección del tramo, o de la sección a donde nosotros estamos estudiando. Esa la podemos determinar, no hay problema. El tema es la otra. ¿Cómo hacemos para saber las velocidades de todos los vehículos que están en esos 2 kilómetros? Bien. Y ahí es a donde, vuelvo a decir, recurrimos a esto. Tomando la definición propia de velocidad, distancia sobre tiempo, podemos decir que la velocidad media espacial va a ser esa distancia de estudio, ¿sí?, el tramo de estudio, dividido el tiempo promedio que demoran los vehículos que están dentro de ese tramo. ¿Sí? Entonces, de esa manera estaríamos determinando cada una de las velocidades instantáneas y el promedio de esas velocidades instantáneas nos estaría dando la velocidad espacial. ¿Sí? De algún modo, simplificado, sería eso. Pero, gracias a Dios, bueno, acá hay otra, si nosotros tomamos en cuenta que ese tiempo empleado no es más que la velocidad instantánea porque se mantiene constante, diríamos, durante todo el intervalo o durante todo el tiempo en el cual circula ese tramo de recorrido, podemos hacer el pasaje a que la velocidad espacial va a ser igual a ¿qué cosa? La cantidad de vehículos
dividido la sumatoria de la inversa de las velocidades empleadas la velocidad de punto empleada por cada vehículo. A esto, Guardoff, que es un inglés que se dedica al tránsito, estableció la relación entre la velocidad temporal y la velocidad espacial. ¿En función de qué? De una variancia de distribución de muestras, que lo que establece es esto, para que entiendan, que las diferencias entre las velocidades instantáneas y la velocidad media espacial al cuadrado dividido la cantidad de vehículos intervinientes, nos da esa variancia de distribución. Después, cuando veamos un poco los ejercicios, van a entender un poco mejor de qué se trata esto. Yo voy más a la práctica, ¿sí?, que al desarrollo de las teorías. Pero a lo que quiero es esto, porque ustedes van a decir, no entiendo cuál es la diferencia. Si estamos tomando que las velocidades con las que circula son uniformes, si hay 10 vehículos cada uno a tal velocidad, yo hago el promedio de una manera, hago el promedio de la otra y me da lo mismo. Bueno, acá está la explicación de por qué no es lo mismo, por qué no da lo mismo. Fíjense, este es un tramo de estudio, ¿sí? Supónganse que esto mide 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que ustedes quieran. Y estos son vehículos, a donde la magnitud del vector, diríamos, implica la velocidad en escala gráfica. Si nosotros tomamos la fotografía, ¿sí?, en un instante t0, que es a donde nosotros queremos determinar la velocidad media espacial, sería el promedio de ¿qué? De un vehículo rápido más 2 vehículos lentos, ¿sí? El promedio de estos 3 nos estaría dando la velocidad media espacial de este tramo en estudio en el instante 0, que es el que nosotros queremos determinar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a estar tomando velocidades en una sección, supongamos que la sección final, ¿sí?, para que entiendan por qué la diferencia. En la sección final, durante un tiempo de que va desde t0 hasta un tiempo t determinado. ¿Qué pasa? Y fíjense que nosotros en realidad terminamos midiendo 2 vehículos rápidos y uno lento. ¿Por qué? Porque este rápido que estaba fuera del rango o del tramo de estudio llega antes a la sección que uno que en realidad ya estaba y que debería haber sido incluido en la velocidad media espacial, y que cuando hacemos las mediciones en la sección no lo incluimos, lo dejamos de lado. Entonces, nosotros al medir la velocidad media temporal, ¿qué vamos a estar midiendo? Dos vehículos rápidos temporal, ¿sí? Acuérdense, velocidad media temporal es en una sección dada durante un tiempo determinado. O sea, claramente esto que es de práctico medir. O sea, nos paramos en una sección durante un tiempo determinado y medimos las velocidades de los vehículos que pasan. ¿Qué estaríamos midiendo como velocidad media temporal? 2 vehículos rápidos y uno lento. El promedio de estos 3 claramente va a dar por encima de este vehículo, de este vehículo lento, más prácticamente más cercano a los vehículos rápidos. Mientras que la velocidad media espacial, en el mismo instante t0 de inicio de estudio, incluye 2 lentos y 1 rápido. Y ahí está la diferencia. ¿Qué pasa? Que hay vehículos que circulan, que están por fuera del tramo de estudio, en el momento en que se quiere determinar la velocidad media espacial, que llegan antes a la sección de estudio, ¿sí?, que llegan antes que otros que iban más lento y estaban en el tramo comprendido del tramo de estudio. Para eso vamos a hacer un ejemplo. ¿Se entendió un poco? ¿Sí? Pero acá es donde... acá es donde van a decir, ahora entendí. Supónganse, tramo de estudio, esta rotonda. O lo que quieran, un autódromo, lo que ustedes quieran. El desarrollo de esto, a ver, el desarrollo es creo que de 1 kilómetro, no me acuerdo.
Sobre una pista circular de 1 kilómetro de longitud, o sea, el recorrido es 1 kilómetro, se tienen dos vehículos viajando siempre a velocidades constantes. Uno va a 100 kilómetros por hora, el vehículo 1, y el otro va a 50 kilómetros por hora, el vehículo 2. Un observador situado en la sección AA, ¿sí?, por un lapso de tiempo de 1 hora, ¿qué va a registrar? Y va a registrar 100 veces el vehículo tipo 1 circulando a 100 kilómetros por hora y 50 veces el vehículo tipo 2 circulando a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Está claro eso? Claramente. El que va a 100 kilómetros va a dar 100 vueltas y el que va a 50 va a dar 50 vueltas. El observador que está situado en A va a contar 100 veces 100 kilómetros por hora y 50 veces 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que en el instante en este preciso momento que están circulando los vehículos, ¿cuál es la velocidad media espacial? ¿75? Velocidad media espacial. ¿Cuánto es? Vamos, anímense. Sí, sí, 75 sería. 75, claramente. Acuérdense, la velocidad media espacial es las velocidades de tramo, o sea, las velocidades de los vehículos que están en el tramo en estudio en un instante dado. El instante es esta foto. Por lo tanto, uno a 100, otro a 50, dividido 2, 75. 75 kilómetros por hora es la velocidad media espacial. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la velocidad media temporal. La velocidad media temporal, en la fórmula, acuérdense, del tipo agrupada, ¿sí?, porque tenemos muchos cruces de vehículos. Nosotros la velocidad media temporal, acuérdense, es el promedio de las velocidades en una sección, ¿sí?, dividido la cantidad de vehículos que pasan. ¿Sí? Esto es, acuérdense, velocidad media temporal es la velocidad promedio de los vehículos que pasan por una sección dada durante un tiempo determinado. En este caso del ejemplo, dijimos que vamos a estar midiendo durante 1 hora en la sección AA. Por lo tanto, vamos a medir 100 vehículos a 100 km por hora y 50 vehículos a 50 km por hora. La fórmula de velocidad media temporal de forma agrupada va a ser la sumatoria de 100 a 100 km por hora más 50 a 50 km por hora dividido 150 sería, ¿no es cierto? O sea, 100 vehículos a 100 km por hora, que son los que van a pasar en 1 hora, más 50 vehículos a 50 km por hora, dividido 150. Fíjense que da 83,3 km por hora. Cuando la velocidad media espacial sabemos que es 75. ¿Sí? Eso demuestra esto mismo, ¿sí?, que la velocidad media espacial, en este caso, es 2 vehículos lentos más 1 rápido, que sería lo equivalente acá en ejercicio a estos 2 vehículos solamente, 75 km por hora, pero si nosotros medimos durante un tiempo, vamos a incluir más vehículos más rápidos que los lentos porque no llegan a la sección. Mientras que algunos rápidos que estaban fuera sí son censados, son medidos. Bien. Bueno, y acá hay la verificación de que la fórmula esta de Wardorf se verifica en función de que la velocidad espacial, como 150 vehículos que son medidos, dividido 100 vehículos por la inversa de la velocidad instantánea, más 50 vehículos por la inversa de la velocidad. Me está dando lo mismo, ¿sí?, como velocidad espacial expresada como velocidades de punto y no velocidades de tramo instantáneo.
Bien. ¿Se entendió el ejemplo? Creo que sí. Ya vamos a ir de a poquito, vamos a ir complejizando un poco más. Bien, por otro lado, tenemos otro tipo de velocidades, ¿sí? Que son velocidad de recorrido o velocidad de marcha, también hay, o sea, velocidad de recorrido es una y velocidad de marcha es otra. También se pide en el examen diferenciar qué es una cosa y qué es otra. La velocidad de recorrido no es más que la distancia, la relación entre la distancia recorrida dividido el tiempo recorrido. Ahora, ese tiempo recorrido, ¿sí?, no tiene en cuenta las demoras o los tiempos que son a voluntad del conductor. Es decir, incluye, ¿sí?, todas las demoras que tienen que ver con la vía. Por ejemplo, se incluye si el tránsito influye, si hay un semáforo, si hay, qué sé yo, un atascamiento. Todos esos tiempos sí son considerados porque son parte del recorrido, ¿sí? Si hay un desvío porque hay una zona de obra o lo que fuera. Pero no si, por ejemplo, no sé, el conductor, no sé, quiere por voluntad propia estacionarse, no sé, a cargar nafta o a comer, ¿sí? Esos tiempos que son por voluntad propia del conductor no son tenidos en cuenta. Creo que lo nombré mal hoy. Vuelvo a repetirlo. La velocidad de recorrido es la distancia de recorrido dividido el tiempo de recorrido. El tiempo de recorrido incluye el tiempo en que demora en ir de un lugar a otro sin considerar los tiempos perdidos por propia decisión del conductor, pero sí incluye los tiempos de demora propio de la vía, como son los semáforos, el tránsito, lo que fuera. Diferente es la velocidad de recorrido, ¿sí? A donde ahí sí, la velocidad de recorrido solamente, perdón, la velocidad de marcha, a donde la velocidad de marcha sí solamente se tiene en cuenta qué cosa, la distancia de recorrido dividido el tiempo en el cual el vehículo está en movimiento. O sea, es el tiempo total de recorrido menos el tiempo en el cual el vehículo está parado o está detenido. No importa la causa, no importa si es por voluntad del conductor o si es porque está el semáforo en rojo, se descuenta ese tiempo. Es solamente eh, el tiempo en el cual el vehículo está en movimiento. Son dos tiempos diferentes que nos dan dos velocidades diferentes. ¿Y para qué se utilizan? Generalmente para medir la eficacia, primero la fluidez de tránsito, o sea, la fluidez en cierto tipo de vía, y después la importancia o cuál fue el impacto en cuanto a algunas modificaciones geométricas o algunas de gestión de tránsito. Por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos claramente un carril exclusivo para transporte público. Bueno, tranquilamente nosotros hubiésemos podido tomar las velocidades de recorrido de esas líneas de colectivo antes de implementar el carril exclusivo y lo mismo después, ¿sí? Y en base a eso ver si qué tanto se modificó y qué tanto fue factible o qué tanta fluidez le dio a esas líneas de colectivo o de transporte público. En el caso de la derecha, es un paso sobre nivel de una línea férrea. O sea, claramente esto es un proyecto en Buenos Aires que para pasar de un lado al otro de de las líneas férreas se demoraba en promedio 30 minutos, 35 minutos a la mañana, en horario pico por la cantidad de trenes, obviamente, del conurbano que entraban a la capital federal. Entonces, imagínense lo que eran las velocidades de recorrido, ¿sí?, en este tramo, frente a lo que se puede ahorrar haciendo esta obra, ¿sí? Entonces, bueno, se puede medir en ese caso el beneficio, diríamos, de la obra en cuanto a velocidades medias
obviamente mejoradas. Bueno, y acá tenemos un ejemplo también de este tipo de velocidades, de velocidad media de recorrido y velocidad media de marcha. No sé si alguien quiere leer el inciso, así de paso tranquiliza un poco mi garganta. Vamos, algún valiente. Vamos, algún alumno. Bueno, Si no, yo lo agarro leo. yo. Yo lo leo. ¿Se me escucha bien? Bueno, dale. Sí, dale. Se escucha perfecto. Dale. Un vehículo de prueba es observado en las secciones transversales AA, BB, CC y DD, viajando a las velocidades de 95, 50, 0, es decir, parado, y 65 kilómetros por hora. A lo largo de estos tres subtramos recorre la distancia de 180, 45 y 105 metros en 9, 7 y 12 segundos, respectivamente. En la sección transversal CC permanece parado por 15 segundos ante la presencia de un semáforo en rojo. Se desea conocer las velocidades medias de recorrido y de marcha del vehículo de prueba entre secciones transversales AA y DD, esto es, a lo largo de todo el tramo AD. Perfecto. Bueno, acá, gracias a Dios que leíste esto, me dio pie a que no dije cómo era que se determinaban, perdón, no tengo, cómo se determinaban este tipo de velocidades. Este tipo de velocidades se determinan con vehículos de prueba, ¿sí? Vehículos de prueba o antes se salía, se salía y se hacían mediciones reales, y hoy en día, gracias a vendría a ser la informática, los dispositivos con sentido de ubicación en tiempo real. Fíjense que no sé si le ha pasado que el Maps le pide permiso para tener acceso a la ubicación mediante, cuando instalan el Maps, les pide si si pueden compartir la ubicación para ayuda de otros usuarios, bueno, es eso mismo. O sea, toma la información de cada uno de nuestros celulares a la velocidad que se está manejando por las vías, de cada una de las vías, y en base a eso es que se determinan las demoras o en sí los tiempos de demora y las velocidades que nosotros vamos a tener en el tramo. Esto está en función de qué, porque es dinámico, obviamente. Está en función de otros celulares, otros usuarios, ¿sí? Es mediante ese método. En este caso, eh, el vehículo de prueba, como bien dice Francisco, parte de la sección A 95 kilómetros por hora, se ve que visualiza que ya está en rojo, entonces va disminuyendo la velocidad, en el punto BB pasa a 50, llega y se detiene en C, se detiene 15 segundos y luego vuelve a iniciar la marcha y pasa a 65 kilómetros por hora por la sección de D. Lo que se pide en este caso es determinar la velocidad media de recorrido y la velocidad media de marcha. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlos y algún valiente cuando lo termina explica qué hizo? ¿O lo resolvemos juntos? ¿Qué quieren? El problema, profe, es que no está subido al campo esto como para ir retomando las fórmulas y todo eso. Bien, bueno, vamos a hacerlo entonces. Bastante simple. Velocidad de recorrido, dijimos, distancia recorrida dividido tiempo de recorrido, ¿sí? En este caso, la distancia recorrida sería los 180 más los 45 más los 105 metros, ¿sí? 180 más 45 más 105 son 330 metros. Y el tiempo de recorrido, ¿cuál sería el tiempo de recorrido?
9, 7 y 12. Más 15. Más. Por eso es que está, o sea, si viene un ejemplo muy simple, es para que se asiente la definición de las velocidades, las diferentes velocidades. Vuelvo a repetir, la velocidad de recorrido, o sea, en la determinación, la distancia entre ambas, entre velocidad de recorrido y velocidad de marcha va a ser la misma, ¿sí? En este caso, porque es el mismo recorrido. Hay que ver, lo que varía es el tiempo. Y acuérdense, la definición de velocidad de recorrido es la distancia recorrida dividido el tiempo de recorrido. Ese tiempo de recorrido incluye, ¿sí?, las demoras operacionales por reducción de velocidad, parada, o sea, todo lo que no puede evitar el conductor, que no forma parte de la decisión del conductor. Obviamente, si hubiese parado, no sé, supónganse, hubiéramos dicho que venía, estacionó, se fue media hora, volvió a arrancar, y esa media hora sí se descuenta, porque es por voluntad propia del conductor. Pero estos 15 segundos que está esperando a tener de nuevo el verde al tránsito es ajeno a su voluntad. Entonces va considerada para la velocidad de recorrido, pero no para la velocidad media de marcha, ¿sí? Entonces en este caso sería la velocidad de recorrido de esa distancia dividido los 9 más los 7 más los 15 que está parado más los 12, 45 segundos. 330 metros dividido 45 segundos, bueno, con el paso de unidades da 27,6 kilómetros por hora, la velocidad de recorrido, ¿sí? Mientras que la velocidad media de marcha va a ser la misma distancia de recorrido, ¿sí?, pero el tiempo de marcha no va a tener en cuenta los 15 segundos esos en los cuales el conductor se ve forzado a la detención. Solamente tiene en cuenta cuando el vehículo está en movimiento. Por lo tanto, son los 9 segundos más los 7 segundos más los 12 segundos, que son los que emplea para circular en esos tramos. Esto da 28 segundos, lo que hace que la velocidad media de marcha, con el pasaje de unidades, de 42,4. ¿Qué se puede decir de esto? Que la velocidad media de marcha, por lo general, va a ser mayor a la velocidad de recorrido. Como muy baja va a ser igual, ¿sí? Bueno, y acá hay otro tipo de velocidades, son velocidades de tramo, diríamos, determinaciones de velocidad de tramo que está agregado como para tomar una referencia. Bien, y ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto? ¿Eh? Para medir confort en el usuario, por ejemplo, eso que decíamos de cuánto tiempo le lleva a llevar de un punto a otro. Exacto, sí, es uno de los grandes usos. ¿Para qué más? Hay varios usos de las velocidades. Y en cada una de esas, ya vimos por lo menos 4 importantes: velocidad media espacial, velocidad media temporal, velocidad de recorrido y velocidad media de marcha. O sea, ya vimos 4 velocidades importantes. Cada una va a tener aplicaciones, obviamente. Después, ahora lo vamos a ver. Pero en general, digo, el estudio de velocidades, ¿para qué piensan que puede servir? Compararlas también con la velocidad de diseño, puede ser también. Sí. O establecer en realidad velocidad de diseño de acuerdo a las velocidades medidas. Ya vamos a ver. Las velocidades límite, las velocidades con las que se diseñan, perdón, las velocidades límites establecidas en reglamentariamente, sale también de estudios de velocidades, ¿sí? O debería salir. De nada nos sirve crear una ruta
para circular a 80 kilómetros por hora si tenemos usuarios que desean circular a 120. Claramente no estamos diseñando lo que el mismo usuario pretende, ¿sí? Pero otro de los objetivos, por ejemplo, que les dije, el transporte público, por ejemplo, en este caso, o sea, estos casos son bastante significativos, donde tenemos lugares con velocidades medias de recorrido muy bajas, es porque claramente algo está faltando, ¿sí? O donde hay lugares en donde difieren demasiado la velocidad media de marcha y la velocidad de recorrido, es porque claramente hay atascamientos o malas semaforizaciones, o nosotros lo que tenemos que lograr es que esta velocidad de recorrido se acerque lo más posible a la velocidad de marcha. ¿Por qué? Porque en la medida que se acerca significa de que el vehículo está circulando a una velocidad constante durante todo el recorrido, ¿sí? Esa es una de las utilidades. La otra es que cuando nosotros determinamos las velocidades media de marcha, como bien le dije, nosotros tomamos el tiempo, o sea, la distancia la tenemos del recorrido, tomamos la velocidad, el tiempo de recorrido y vamos descontando los tiempos en donde el vehículo se mantiene detenido por cualquier causa. Esas demoras, cuando se hacen los relevamientos, es importante identificar cuánto es la demora y en qué lugar sucede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es transporte urbano de pasajeros, si nosotros subimos a un colectivo o en cualquier línea, agarramos cualquier línea y podemos determinar en un recorrido completo cuál es la velocidad de recorrido, ¿sí? O sea, medimos cuánto demora andar la vuelta completa, tenemos la distancia de recorrido, sabemos cuál es la velocidad de recorrido. Nos subimos al colectivo y podemos determinar las demoras que tienen ese recorrido durante todo un recorrido. Si hay lugares, por ejemplo, qué sé yo, algún lugar de universidad, algún lugar, o sea, donde haya una concentración o donde haya una demora importante, diríamos, en la cual el vehículo está detenido, es meritorio de análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría ser, vuelvo a decir, el caso de una universidad, a donde para subir tal vez 20 pasajeros, el vehículo se mantiene detenido, no sé, 3 minutos. Hoy con el sistema de pago de SUBE es mucho más rápido, pero si conocieron sistemas anteriores, los vehículos estaban mucho tiempo parados. Y eso es pérdida de qué? De todo tipo. Es pérdida de tiempo para el usuario, o sea, velocidades bajas de recorrido porque demora más en llegar de su casa hasta su trabajo porque en las paradas está mucho tiempo parado, y es tiempo y dinero perdido para el propio operador del servicio, porque cada unidad recorre menos cantidades de vuelta y tiene menos pasajeros hora, diríamos, por lo cual menos ingreso de dinero, etcétera, etcétera. Tiene mayor cantidad de móviles para menores pasajes, ¿sí? Entonces también es uno de los, o sea, es todo en contra, todo negativo. ¿Qué se podría hacer si se identifica, por ejemplo, un lugar, vuelvo a decir, a donde el vehículo, un colectivo está parado 3 o 4 minutos? Claramente hay algo que no está funcionando bien. ¿Hay muchos pasajeros? Sí, hay muchos pasajeros. Bueno, veamos cómo podemos actuar. Y, por ejemplo, surge lo que hay en Buenos Aires, por ejemplo, en uno de los lugares, en Europa ni hablar, donde hay precancelación anticipada del boleto. O sea, se hace como si fuera un andén, se hace un cierre con reja o lo que fuera, en este país, en otros países no es necesario hacer eso. Entonces los pasajeros pagan el boleto para entrar al andén. Cuando llega el colectivo abre sus 4 puertas y todos los pasajeros suben y arrancan. Entonces se reduce de 3 minutos a 20 segundos o 15 segundos el tiempo en el cual está parado. De esa manera, ¿qué hacemos? Aumentamos, ¿sí?, la velocidad de recorrido y la velocidad media de marcha. Ese ¿Entienden? ejemplo, Es uno de Seba, los.
Ese ejemplo sería como trabaja el subte. Ese ejemplo es como trabaja el subte, claramente. Sí, subtes, trenes, todos esos servicios trabajan de esa manera. Donde tienen un flujo muy grande de pasajeros, entonces es muy importante la demora que tendría el conductor cobrando o el mismo pasajero pagando arriba del vehículo el pasaje. Exactamente, esos son tiempos de demora que influyen en, por supuesto, la velocidad de recorrido. Lo mismo podría ser, por ejemplo, en el caso de la foto de la izquierda, si la semaforización no está de acuerdo o acorde a lo que necesita la línea. O si no se respeta o si no existe, supongamos, el carril exclusivo. Claramente, si hay una avenida en la cual el colectivo demora demasiado, y plantear un sistema de carril exclusivo para el colectivo va a mejorar muchísimo las demoras, o sea, van a reducir la demora y va a aumentar, por supuesto, la velocidad de recorrido. ¿Sí? Bien, y con eso la calidad del servicio, porque como bien decimos, lo que es calidad de servicio por el usuario está muy evidenciado, hace mucho hincapié a lo que es la velocidad y la constancia que puede tener de esa velocidad. Bien. Por otro lado, también tenemos la velocidad de proyecto, que un poco lo nombraron, o también llamada velocidad de diseño, y es una velocidad con margen de seguridad con el cual se diseñan los elementos geométricos, o sea, alineamientos horizontales, pendientes, ancho de carriles, radio, etcétera, 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 ¿sí? Así que bueno, esa es otra de las velocidades que nosotros también conocemos. Ahora bien, ¿qué velocidades tomar? Y bueno, eso va a ir mucho en cuanto a capacidad de fondos para infraestructura que tenga una región, pero por lo general se están adoptando en la parte de Europa 140 kilómetros por hora, 130, en Argentina, bueno, en la mayoría de las rutas bidireccionales 110, en autovías 120, en autopistas 130, pero bueno, va a ir en mucho, vuelvo a decir, en relación a las inversiones que se puedan hacer, ¿no es cierto? Porque, como bien decimos, la velocidad esta de diseño hace de que todas estas curvas, los radios, las pendientes y todo lo demás, hagan que la obra sea más costosa, ¿sí? Porque hay que hacer modificaciones, expropiaciones o lo que fuera, que obviamente tienen su costo. Pero a la vez, y vuelvo sobre alguna de los inicios, hay una razón fundamental por la cual no usar velocidades de proyecto muy altas, que son los pequeños tiempos de viaje que se logran en comparación con el costo de la obra. O sea, vuelvo a decir, para que un vehículo circule de manera constante, qué sé yo, a 90 y pase a 110, fíjense que el tiempo de ahorro, o sea, lo que se puede llegar a medir en este rango, es muy poco en referencia a el tiempo de viaje. Por lo cual, ¿qué es lo que nosotros deberíamos propiciar o deberíamos mover? O promover, mejor dicho. Sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano. ¿A dónde debería ir enfocada nuestra gestión? En bajar la velocidad máxima, por lo que dice ahí. No sé si bajarlas, pero, o sea, siempre mantenerlas en un rango, vuelvo a decir, a donde se empieza a ser asintótico. O sea, este rango de velocidades es el ideal. Por algo también están establecidas esas velocidades máximas en la mayoría de las vías, ¿no es cierto? Por una cuestión de seguridad. Y, vuelvo a decir, versus la diferencia de tiempo del tiempo ahorrado. Pero por otro lado, a lo que iba la pregunta es, o sea, a lo que iba en búsqueda de ¿qué respuesta iba?
a mantener la velocidad constante, a hacer las obras o las gestiones de tránsito necesarias para que todos los vehículos, todos los usuarios, puedan circular a velocidad constante y no tengan demora. ¿Por qué? Y porque 10 minutos a 60 kilómetros por hora, que es una velocidad muy baja, son 10 kilómetros que hubiera podido recorrer, ¿sí? 10 minutos, o sea, o 3 minutos en una estación de peaje, o 3 minutos no puede elegir la velocidad propia de diseño, tiene intervenciones del tránsito, o en una vía urbana una mala semaforización, o porque no consigue estacionamiento, o sea, todos esos tiempos, ¿sí? Son los que en realidad nosotros deberíamos ahorrar para mejorar, vuelvo a decir, ese nivel de servicio que el usuario experimenta en función del tiempo que demora en llegar. Después está en la calidad con lo que lo hace, pero bueno, ese es otro tema. ¿Se entiende? O sea, nosotros deberíamos potenciar, ver cómo hacer para que los vehículos circulen todos a una velocidad constante, que no tengan que variarla. ¿Por qué? Primero, vuelvo a decir por esto, y segundo, porque hace a la seguridad vial. Cuando todos los vehículos circulan a una velocidad constante, la seguridad vial se reduce. O sea, la inseguridad vial se reduce, ¿sí? Tenemos menos accidentes que si hay distintos tipos de vehículos, o sea, distintos portes, distintas velocidades, etcétera. Bueno, además de lo geométrico, puede ser que no haya visibilidad, todo lo demás, todo eso es otra cosa. Pero digo, en cuanto a afectaciones de las velocidades, ¿sí? La variación de las velocidades es tan importante como las velocidades altas para los siniestros viales. Bien, entonces dijimos, aplicaciones para medir la eficiencia de un sistema vial, los vehículos pueden medir la velocidad de recorrido, velocidad de marcha o la velocidad de punta. En sus dos componentes, media temporal y media espacial. Para ello se usa el vehículo de prueba, todo esto lo estuvimos viendo, cuáles son las aplicaciones de cada una de las velocidades, ¿sí? Evaluar la calidad del movimiento, determinar ubicación, tipo y magnitud de las demoras. Y en general se pueden determinar para un recorrido a lo largo de una ruta, intersecciones, se pueden ver, a ver si hay demoras o no hay demora, de qué tipo y cómo mejorarlas, ¿sí? En una intersección. ¿Por qué? Porque la velocidad media de recorrido en este sentido va a depender mucho de cuánto demora en pasar esta intersección, supongo. Seguramente. Y ni hablar, o sea, en el otro sentido lo mismo. Demoras y velocidad en el transporte público, ya hablamos un poco, fíjense, ¿cuánto tiempo va a estar el colectivo ahí parado esperando que suba toda esta gente? Bien. ¿Y cómo hacemos las mediciones? Y las velocidades medias de punto pueden ser o por lazos pesométricos, ya lo van a ver los chicos la semana que viene, lo van a estar explicando, o radares, dispositivos individuales, ¿sí? Pero bueno, todo esto lo van a explicar los chicos la semana que viene, cómo funcionan, qué tipos hay, cuáles son más baratos, cuáles son más caros, etc. Pero, bueno, la forma más fácil de medir velocidades, que es lo que van a tener que hacer en el trabajo práctico 2, trazar dos líneas, distancia conocida y medir el tiempo que demoran en pasar de un punto al otro, ¿sí? Esa sería la forma más fácil y más barata, obviamente. Y bueno, y algunas de las aplicaciones pueden ser determinar o ver cuáles son las tendencias de esas velocidades, los lugares con problemas de velocidad, ¿sí? Eso también es importante. Si vemos que durante todo un recorrido las velocidades se mantienen constantes, pero hay un lugar en los cuales experimentan velocidades mayores o menores, bueno, actuar en base a eso. Una planeación del tránsito, de operación del tránsito, regulación y control. Hablé de la importancia de la dispersión de velocidades entre los diferentes tipos de vehículos. Los análisis de accidentes en función de las velocidades también. Estudios de antes y después, vimos el caso del cruce sobre nivel, o, por ejemplo, puede ser también
cambio en los tiempos de un semáforo, o sea, y se puede medir cuánto tiempo después, o sea, los tiempos de demora que tienen en promedio cada uno de los sentidos. Para determinación de proyectos geométricos, estudio de investigación, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Alguien quiere leer un segundo? Este es un ejemplo práctico. ¿Querés que lea yo, Seba? Alguien que no sea Francisco. Dale. Bueno, ejemplo de estudio de velocidades. En un determinado estudio de velocidad de punto, se registraron las velocidades de 200 vehículos, redondeadas al kilómetro por hora más próximo, los cuales fueron escogidos al azar. Dichas velocidades se ordenaron de menor a mayor, como lo muestra la siguiente tabla. Bueno, ahí un poco miremos la entrevista. Bueno, esto mismo es lo que van a tener que hacer en el trabajo práctico, así que si no estaban prestando atención y estaban haciendo otra cosa, empiecen a prestar atención. Como bien dice Miriam, 200 vehículos en una sección dada, se toman velocidades, o sea, velocidades ¿de qué tipo? De punto. De punto. De punto, exactamente, velocidades de punto. Y bueno, y están agrupadas porque son 200 vehículos. Era lo que yo les decía antes, o sea, se intenta hacer agrupamiento. Y estos fueron los resultados. ¿Qué es lo que se obtiene de esto? En un primer momento, o sea, esto se podría trabajar velocidad a velocidad, pero lo más práctico es, para la parte estadística, ver cuál es el valor mayor, o sea, y el valor menor, el rango de velocidades, ¿sí? La cantidad de vehículos que son encuestados y operar de esta manera. Si nosotros, en función del tamaño, primero, distribuciones de frecuencia o arreglo tubular de datos. ¿A qué se refiere esto? Hacer intervalos de clase de anchos un poco más grandes de 1 kilómetro por hora. ¿Sí? Agrupar un poco más a los vehículos por su velocidad. En este caso, por ejemplo, para un tamaño de muestra de 200 vehículos, lo que indica es que nosotros deberíamos tener entre 10 y 11 intervalos de clase. ¿Sí? Intervalos de clase, ya vamos a ver lo que es. Por lo tanto, el ancho de intervalo de una clase va a ser la amplitud total de los valores dividido la cantidad o el número de intervalos. En este caso serían la velocidad máxima registrada fue 80, la velocidad mínima registrada 35, por lo tanto 80 menos 35 da 45. 45 kilómetros por hora es la amplitud total de valores. ¿Sí? Amplitud total de valores, 45 kilómetros por hora, entre el más rápido y el más lento. Y bueno, y n lo tenemos que determinar en función de la cantidad de muestra que nosotros obtuvimos. En este caso, entre 100 y 1000, porque son 200, da unos 10 u 11 intervalos. Decidimos tomar 10, por lo tanto, el ancho de intervalo de clase nos da 4,5 kilómetros por hora. Con el fin, bueno, de número entero, redondeamos en 5. Por lo tanto, vamos a ir agrupando los diferentes tipos de vehículos en intervalos de amplitudes de 5 kilómetros por hora. Eso es lo que se hizo acá. Fíjense. Intervalo de clase va desde 32,5 a 37,49, o sea, 5 kilómetros por hora, donde el punto medio es 35. ¿Sí? Fíjense también que lo importante es tomar como punto medio siempre el menor y el mayor. El menor y el mayor. Y en base a eso, en este caso, como el ancho de intervalo es de 5 kilómetros, vamos 2,5 para abajo y 2,5 para arriba en cada uno de los puntos medios, ¿sí? De las fajas o de los intervalos. Bien, vamos a hacer el conteo entre 32,5 y 37,5, ¿cuántos vehículos hay comprendidos? O sea, en este caso sería 1. Y así para cada uno de los intervalos. ¿Sí? Pongamos, no sé, el segundo, entre 37,5 y 42,5.
entre 37,5, o sea, desde acá, 2, 4 y 1, 5. 5 vehículos. Bien. Y así vamos a tener toda la distribución. Obviamente la suma de todas estas frecuencias observadas absolutas va a ser 200, que son el número de vehículos que tenemos. Por otro lado, determinamos la frecuencia observada relativa, o sea, el porcentaje que representa esta cantidad de vehículos frente al total muestreado. En este caso, bueno, un 0,5%, y así cada uno de los porcentajes de cada intervalo de clase. La suma total, obviamente, es el 100. Y después hacemos lo mismo, nada más que no solo con la frecuencia observada del intervalo, sino con lo que viene acumulado. Es decir, o sea, de 37,5 a menos, digamos, desde 0 a 37,5 hay un vehículo. Desde 0 a 42,49 hay 6 vehículos, que son estos 5 más la cantidad que había del intervalo de clase anterior, obviamente. Y así esto es acumulado. Obviamente, menor a 82,49 kilómetros por hora están todos los 200. Y lo mismo hacemos de manera relativa. O sea, la cantidad de vehículos de frecuencia acumulada absoluta dividido la cantidad censada, expresado en porcentaje. Con esto, ¿qué vamos a obtener? ¿O qué podemos graficar? Esto. Son el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias. El histograma de frecuencias son estos rectángulos donde tienen de eje o punto medio el punto medio del intervalo. O sea, cada uno de estos puntos medios y como extremos los valores de límites del intervalo. Como abscisa, la cantidad de vehículos que cumplen con esa condición, que caen dentro de ese rango, ¿sí? Y así podemos ver cómo es el histograma de frecuencia de las velocidades. Podemos establecer que la mayoría de los vehículos está pasando por estas velocidades, ¿sí? Bien. Y el polígono de frecuencia no es más que la unión de los puntos medios de esos histogramas de frecuencia. Ya vamos a ver para qué sirve todo esto. Lo mismo la curva de distribuciones de frecuencia relativa, o sea, con estos valores, ¿sí? Podemos hacer un gráfico que sería de este tipo. Y lo mismo de distribuciones de frecuencias acumuladas, que sería esta tabla, o sea, esta columna, con obviamente cada uno de los valores del intervalo o punto. Bien. ¿Y para qué sirve esto? Para determinar entre sus grandes cosas cuáles son los rangos de velocidades de menor accidentología y cuál es la velocidad límite que nosotros deberíamos establecer en esa vía. Fíjense de dónde sale. Pero bueno, para eso primero hay que hacer un estudio probabilístico y estadístico inicial, que es determinar la velocidad media de punto y la velocidad media temporal de todo ese rango de valores, la desviación estándar, el error del estándar de la media, el tamaño representativo de la muestra, ¿sí? Por si estamos errados, y después finalmente los percentiles, que es un poco lo útil para lo que es tránsito. En este caso, la velocidad media de punto o velocidad media temporal, ¿sí? Acuérdense la definición, va a ser igual a ¿qué cosa? Acuérdense y vuelvo para atrás de todo. Velocidad media temporal es la suma de las velocidades instantáneas de los vehículos que pasan durante un tiempo determinado por una sección de una vía. Claramente es lo que nosotros medimos
medimos en este ejemplo. Esto. Durante un tiempo dado, o sea, y pasaron 200 vehículos, o medimos 200 vehículos, tomamos las velocidades de punto de cada una en una sección dada, ¿sí? Entonces determinamos esa velocidad media de punto o velocidad media temporal. ¿Cómo? La frecuencia por las velocidades dividido la cantidad de vehículos. Obviamente va a dar al medio de la curva de frecuencias observadas relativas. Por otro lado, si nosotros calculamos la desviación estándar, ¿sí?, como la sumatoria de las frecuencias de cada uno de los intervalos por la diferencia entre los valores de velocidades instantáneas de ese intervalo menos la media temporal, que es la que acabamos de determinar, dividido en n+1, nos va a dar una desviación estándar. ¿Qué es lo que nos da eso? Nos permite, a través de un coeficiente K, establecer que va en función del nivel de confianza que necesita el estudio de velocidades, ¿sí?, nos permite establecer valores mínimos y máximos los cuales nosotros podemos decir que circulan tal cantidad de vehículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso del ejemplo decíamos que la velocidad media de punto, velocidad media temporal era 57,60, o sea, de esos 200 vehículos, el promedio de velocidad es 57,6. La desviación es de 8,28. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros queremos un nivel de confianza de 68,3, que es bastante bajo, podemos decir que el 68,3%, ¿sí?, de todas las velocidades están comprendidas entre el intervalo de la media más menos la desviación. O bien entre esta velocidad y esta velocidad, que no es más que 57,6 más 8,28 y 57,6 menos 8,28. O sea que entre 49,32 y 60 entre 49 y 66 kilómetros por hora pasan casi el 70% de los vehículos, ¿sí? Bien, así podríamos tener otro nivel de confianza. De acuerdo a, hay que ver qué es lo que se requiere. Por otro lado, tenemos el error estándar de la media. El error estándar de la media es la desviación estándar dividido la raíz de la cantidad de vehículos encuestados, ¿sí? Obviamente también indica la confianza con la cual se puede suponer que se está realizando esta evaluación. En este caso, 828 dividido raíz de 200 a 0,585. Entonces se puede plantear para determinado nivel de confianza, ¿sí?, que la velocidad media verdadera, o sea, la real para todo el tránsito, no solamente para los 200 vehículos, sino para todo el tránsito que está pasando, va a ser la velocidad media temporal más menos ese factor K, que vuelvo a decir, ya lo establecimos, o lo podemos establecer de nuevo, por este error estándar de la media. O sea, esto es, ¿qué es lo que nos determina? La velocidad media verdadera de todo el tránsito, y no solamente del tramo que nosotros estamos, de los 200 vehículos que estamos midiendo. En el caso, por ejemplo, que nosotros queramos, que era lo que está escrito, un 95,5% de confianza en asegurar la velocidad media temporal, ¿sí?, decimos que necesitamos afectar por un coeficiente 2. Bien, entonces decimos que la velocidad media verdadera para todo el tránsito con ese nivel de confianza va a ser igual a el valor de la media más menos 2 por el error estándar de la media. Y con eso podemos determinar el rango de velocidades en el cual circula, vuelvo a decir,
o es la velocidad media verdadera en todo el tránsito. Y bueno, el tamaño representativo de la muestra, si queremos modificar los errores o la confianza, se vuelve a establecer bajo esta fórmula. Todo esto es probabilidad y estadística, que ustedes ya vieron, rindieron y seguramente se acuerdan, ¿o no? Bien, después tenemos lo que, ya por último, lo que se denomina percentiles. ¿Qué significa percentil? Percentil es, supongamos, percentil 50 significa que el 50% de los vehículos circula a esa velocidad o menos. O sea, si vamos a la curva de frecuencias acumuladas, si vamos a 50, venimos para acá y determinamos esta velocidad y decimos que el 50% de los vehículos circula a esta velocidad o menos, ¿sí? Ese es el significado. El percentil 80, ¿qué significa? Que el 80% de los vehículos circula a esta velocidad o menos, ¿sí? Esa es la definición. Fíjense, la velocidad correspondiente al percentil, a percentil 50 es utilizada como una medida de la calidad de flujo vehicular y es aproximadamente igual a la velocidad media. El percentil 85 se refiere a la velocidad crítica a la cual debe establecerse el límite máximo de velocidad en conexión con los dispositivos de control de tránsito que la deben restringir. O sea, si nosotros tenemos velocidades, o sea, si el percentil 85 está por encima de la velocidad que nosotros tomamos de diseño, deberíamos interponer dispositivos de control de tránsito. ¿Para qué? Para hacer reducir las velocidades y obtener que el percentil 85 esté dentro de esos límites, ¿sí? Después, el percentil 15, fíjense la importancia que tiene todo esto en materia vial, se refiere al límite inferior de la velocidad que tiene por objeto controlar a los vehículos lentos. Por lo tanto, por ejemplo, en rutas, el percentil 15 debería ser 40 o 60, depende del caso, o más, ¿sí? El percentil 98 se utiliza para establecer la velocidad de proyecto. De acuerdo a la frecuencia acumulada de la parte inferior de la figura, bueno, nosotros teniendo esto podemos establecer cada uno de esos percentiles, ¿sí? Eso es lo que dice y ahí están establecidos. Fíjense. Deberían circular, la velocidad límite inferior debería ser 50 km por hora en este caso, ¿sí? La velocidad límite máxima debería ser 65, casi 70. Acá estamos hablando de 200 vehículos, bueno, hay que ver el caso, ¿no? Pero un ejemplo práctico. El percentil 50 coincide con la media que habíamos determinado y el percentil de diseño está dando en 75 km por hora. Estos son los valores que estábamos hablando. Y bueno, y esto, fíjense, es un poco lo que les decía de esta curva acá, que es la de frecuencias acumuladas, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada, que es la que veníamos trabajando a lo último, donde podemos determinar el percentil 50, que es la velocidad media temporal, el percentil 85, que es la velocidad límite que se establece para circulación. Y fíjense esta curva, ¿sí? Que identifica lo que es el riesgo de accidente. Fíjense que velocidades que andan rondando en más menos 5 o 10% la velocidad media son los lugares donde tenemos riesgo de accidente en conjunción con importancia de accidente, faltaría esa curva acá, es el lugar menor. O sea, en este sector, sobre todo entre la velocidad media y la velocidad límite, la conjunción entre el riesgo de accidente e importancia de accidente es mínima. Ya cuando nos disminuimos la velocidad de circulación, vamos más lento
que el promedio de todos los vehículos empieza a incrementarse el riesgo del accidente, lo mismo que si sobrepasamos la velocidad límite. ¿Sí? Ahí está la fuente, Movilidad Nacional. Así que bueno. ¿Se entendió? ¿Hay algunas dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Siguen atentos ahí? ¿Están presentes? Sí, sí, se entendió, profe. Bien. No sé el resto, pero damos por sentado que Jerónimo me habla por todos, como es en clase también. Vuelvo a compartir y les presento. Mirá, yo no sé si no nos conviene esto, ¿no? No me gusta, pero nos pusimos al día, eso está bueno. No, igual prefiero estar en forma presencial, te digo. Sí, no, ni hablar. Pero bueno, sirvió para ponernos al día. Así que Hay que ver qué opinan los chicos. les presento el trabajo práctico número 2. Con lo cual está buenísimo que hayamos dado el tema y va a tener la misma fecha de entrega que el trabajo práctico 1, porque si hoy lo terminamos de dar, la semana que viene tiene la consulta y la otra la entrega. ¿Sí? Así nomás. Así nomás. Nada, es práctico, es fácil. ¿De qué se trata? Trabajo práctico 2, velocidades. Además, mejor, cuanto antes se saquen los trabajos prácticos, después para rendir y todo lo demás, no solamente esta materia, pienso en todas, digo, mejor si ya vamos sacándonos de encima todo. Metodología. Cada grupo de alumnos se ubica en una calle de circulación rápida, ¿sí? Y marcan un recorrido de 50 metros. Se toma con cronómetro el tiempo que cada vehículo demora en recorrer el espacio marcado. Se identifica la unidad y se vuelca a la planilla de campo. O sea, ¿qué tienen que hacer? Esto, completar esto, ¿sí? Hacer algo muy similar a esto, a esto que estuvimos viendo como ejemplo. Se deberá volcar la información obtenida en una tabla de frecuencias en la cual se agrupan los valores de magnitud similar en intervalos de clase. El número de intervalos de clase se tomará 10, o sea, 10 intervalos de clase, con lo cual, si yo les digo que el intervalo de clase, la cantidad de intervalos de clase va a ser de 10, les digo que como mínimo van a tener que van a tener que medir 100 vehículos, la velocidad de 100 vehículos y como máximo 1000. ¿Sí? Entre ese rango van a tener que estar trabajando. ¿Sí? Porque, vuelvo a decir, el número de intervalos definido es 10. A partir de los datos obtenidos se deberá obtener. Bueno, obtener, a cambiar. Histograma de frecuencia y polígono de frecuencia. O sea, lo que vimos, esto. ¿Sí? Obviamente van a tener que hacer esta tabla, diagramarla, todo lo demás. Curva de frecuencias observadas relativa y acumulada relativa. Y después el cálculo de valores representativos. La velocidad media de punto, ¿sí? O temporal, la desviación estándar, el error medio de la media, el percentil 85, y realizar una descripción del lugar y de las conclusiones más significativas que tengan en cuanto a estas, vuelvo a decir, a estas determinaciones de velocidad. ¿Sí? Lo ideal sería que vuelvan a elegir el mismo lugar, o sea, que se mantengan en el mismo lugar. Cada subgrupo a donde hizo el censo volumétrico de volumen, o si no lo hicieron todavía, pueden aprovechar y hacer las dos cosas juntas, elijan el mismo lugar. ¿Sí? Sería lo ideal. Pero bueno, acuérdense, tiene que ser una calle de circulación medianamente rápida, ¿sí? Claro, pero ahí donde estarían los que eran con semaforizado, van a estar frenando los autos.
No importa. Acuérdense que la mitad de los grupos iba semaforizado y la mitad sin semáforo cercano, o sea, no menos de 200 metros. Los que tengan semáforo, acuérdense que se paran en la mitad de calle, ¿sí? En la mitad de cuadra, perdón. Con lo cual ya tienen o sea, no es que arrancan con un vehículo a velocidad cero. No importa. De última tomen, ¿cómo les puedo decir? O toman el tramo medio de esa cuadra, pues fíjense que tienen que tomar el tiempo en un recorrido de 50 metros. Esos 50 metros, Claro, ¿cómo? o sea, se podría medir directamente desde el inicio de la cuadra hasta la mitad de la cuadra, más o menos, que ahí tendría que Sí, lo haber más o ideal menos sería el 50 tramo metros. medio, o sea, desde los 25 hasta los 75 metros. Si es una cuadra más grande, bueno, mejor. Cuanto más tirado a donde termina la calle, mejor. Pero tienen que fijarse de que no haya un semáforo en la esquina siguiente y que los vehículos queden detenidos dentro del tramo de medición, ¿sí? Ningún vehículo tendría que estar detenido en el tramo de medición porque si no les va a afectar significativamente el resultado. O sea, Profe, deberían agarrar 50 metros en los cuales todos los vehículos circulan, ninguno se detiene. O sea, nosotros vamos a tener que modificar, digamos, de donde hicimos el trabajo práctico número 1, porque nosotros lo hicimos en la calle que está enfrente de la catedral, que si no me equivoco se llama Su Santicidad Francisco, y no es una calle muy extensa, por así decirlo, y está entre dos semáforos, que es el que está ahí en 25 de mayo y Urquiza. Así que tal vez tendremos que cambiar de calle para este trabajo, más Bueno, que nada. vamos a hacer una cosa, quédense en el mismo lugar y vamos a ver las conclusiones que ponen después del trabajo. A ver a qué resultados llegan y qué conclusiones pueden sacar. El Ok. problema que en nuestro caso, digamos, o sea, nosotros ya fuimos a hacer lo que es el volumen de tránsito y Sí, había casos donde la fila de autos por el semáforo llegaba hasta mitad de cuadra casi. Por eso. bien. No importa, háganlo igual. Vamos a ver qué tan, de última, si se les genera mucha dispersión, no lo van a tener que hacer de nuevo, no importa, pero vamos a ver qué resultados les da. Perfecto. Así no son todos iguales. Está bueno. Perfecto, tenemos asientos. Bien. ¿Alguna pregunta, consulta? Dale. Bueno, si nadie, o sea, los que no tengan consultas sobre el tema o sobre nada, ya estamos, pueden ir saliendo. Y hacemos 3 minutos de descanso, si no, así recargo botella de agua, voy al baño y arrancamos con la consulta de usuario, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias. profe, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta Bueno, luego. profe, hola, chicos.
Estoy de vuelta. Atrás. ¿Les permito compartir? ¿Necesitan eso o no? Bueno, ¿no? Ujú. A ver. Ujú. Bien. Sí. Bien. Sí, o por ahí no hace falta, o sea, no hace falta ponerlo, pero sí tal vez eso, saber que en otros lugares el derecho al peatón existe de otra manera. Eso está bueno. O sea, nombrarlo, decir, bueno, no, en Europa el derecho al peatón, al ruido, a que no haya ruido molesto, por ejemplo, por, no sé, ciclomotores, está reglamentado. ¿Sí? Pero no, leerlo no tiene sentido. Acuérdense que tienen media hora, 40 minutos máximo. Bien, Me parece que no le funciona el audio, porque lo activa y no se le escucha. bueno, ujú, claro. Perfecto. Excelente. Bien, excelente. Sí, sí, sí. Son cosas que generalmente se van olvidado año a año y yo lo tengo marcado, así que si ustedes las ponen desde el bambú, mejor. ¿Sí? Ni hablar, métanle, me lo manda por correo y en cuanto pueda lo miro. Perfecto. Bien, de 10 todo mejor es lo que yo les decía, o sea, cuanto menos reglamentario, diríamos, y más actualizado se puede volver la presentación, mejor. Acuérdense que ustedes en cierto punto están vendiendo, de algún modo u otro, ¿sí? Movilidad o lo que fuera. Bueno, nos vemos el viernes.